Hoy quiero compartir contigo nuestra receta de alcachofas con crema de parmesano, uno de los platos de temporada que teníamos en la carta de nuestro restaurante, de los que más nos pedían nuestros clientes y uno de los secretos mejor guardados. Una combinación de sabores increíble que sé que te va a encantar. Nuevamente, con muy poquitos ingredientes tendremos un resultado escandalosamente bueno. Y como bonus, al final te enseñaré a hacer un crujiente de queso parmesano para que la presentación te quede bien bonita. Hola, yo soy Merce, cocinera profesional y enamorada de la cocina a baja temperatura. Y aquí en Cocina en Vena te enseño cómo cocinar al vacío en casa para que tú también puedas aprovechar todos los beneficios de estas técnicas de cocción. Copia los ingredientes y empezamos. Para esta receta vamos a necesitar un par de alcachofas, un poco de aceite de oliva y una pizca de sal. Prepararemos una crema con 200 gramos de nata para cocinar y 50 gramos de parmesano rallado. Y por último decoraremos nuestro plato con unas láminas de almendra cruda y una teja de parmesano que haremos con otros 25 gramos del queso rallado. Empezaremos limpiando, lavando y cortando en cuatro nuestras alcachofas. Intentaremos quitarle todas las partes verdes más duras, dejándole un poco de tallo y quitándole los pelillos del centro. Vamos a envasarlas en una bolsa gofrada para cocción, intentando que queden en una sola capa. Para que no se oxiden mientras las limpiáis, podéis meterlas simplemente en agua muy fría o agua con un poco de perejil. Yo no recomiendo meterlas en limón o frotarlas con limón, porque al final incorporamos el sabor dentro de nuestra receta y eso no lo queremos. Dentro de la bolsa añadiremos aceite de oliva virgen extra, que yo lo tengo congelado, y un poco de sal. Y vamos a sellar la bolsa con nuestra envasadora. Llevamos el extremo como siempre al canal de aspiración, cerramos la máquina y la dejamos que haga su trabajo. Y nos quedan así, listas para cocinarlas. Una vez que las tengamos envasadas al vacío, dejarán de oxidarse por la ausencia de oxígeno. Primero programaremos nuestro circulador a 90 grados para que vaya calentando el agua. Si usáis algún separador de este tipo, meterlo al principio para que esté caliente, si no luego baja mucho la temperatura. Y una vez que el agua llegue a esa temperatura, meteremos nuestras bolsas y taparemos la cubeta para evitar la pérdida de calor. Para la crema lo primero será rallar el queso lo más fino posible. Si lo cortas en trozos o lo haces más grueso, puede que después tengas que pasarle la batidora. Lo pondremos en un cazo a fuego mínimo con la nata para que se vaya deshaciendo. Si haces esta infusión el día anterior tendrá más sabor, pero puedes hacerla en el momento. Debes estar pendiente y remover de vez en cuando para que no se pegue mientras el queso se derrite y no dejar que hierva. Si no la vas a consumir en el momento, debes ponerle un film tocando la crema para evitar que se reseque. Además, una vez fría puedes congelarla en porciones y solo tendrás que calentarla otro día que quieras hacer esta receta de alcachofas o para salsear una carne a la plancha, por ejemplo. Esta crema de parmesano se hace en apenas unos minutos. Retírala del fuego cuando veas que ya no hay grumos de queso, pruébala de sal para ver si está a tu gusto y reserva, porque ya estará lista. Una vez cocinada la alcachofa, podéis conservarla metiendo las bolsas en un baño con agua y hielo a mitad y mitad, y una vez que estén frías se pueden guardar en la nevera durante 3 semanas o meterlas al congelador. Es muy buena opción tenerlas así, pues para un arroz rápido, para cualquier cosa que no queráis tener que estar pelando la alcachofa en el momento, ya las tenéis precocinadas y solo tendréis que añadirlas al guiso o a lo que queráis hacer. Nosotros vamos a abrir la bolsa y las vamos a poner en un bol.
Así cocidas simplemente, las puedes utilizar para una cena sana como un hervido. Solo tendrías que añadirle un poco de aceite de oliva, algo de ajo y perejil o un poco de limón, algo así. Y están muy buenas. Ahora en aceite bien caliente le daremos un golpe de fritura rápido y las sacaremos sobre papel absorbente para que pierdan el exceso de grasa. Para hacer el crujiente de queso ponemos en una fuente de horno con papel una capa fina del parmesano rallado. Lo tapamos con otra hoja de papel y le ponemos algo de peso encima para que no vuele con el ventilador del horno. Lo vamos a hornear durante unos 4 minutos a 230 grados. Hay que estar muy pendientes porque se quema enseguida y se pondrá amargo. Cuando lo saquemos del horno lo dejamos enfriar y lo partiremos en trozos con las manos. Podemos guardarlo hasta 2 semanas en un tupper bien cerrado en la despensa, no en el frigorífico. Para emplatar vamos a poner una buena cantidad de crema de queso en el fondo del plato. A continuación dispondremos las alcachofas fritas, por encima de ellas las láminas de almendra cruda y como último toque colocaremos nuestras tejas de queso para que le den al plato altura y volumen. ¿Has visto qué receta tan sencilla y qué resultona? Te invito a probarla y a compartirla, sobre todo si tienes amigos celíacos o vegetarianos, les encantará. Y ya sabes, apóyame suscribiéndote al canal. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y ahora puedes ver esta otra receta subir que te dejo por aquí. Te mando un abrazo enorme y te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!